chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo videito y como han podido ver en el título del video, hoy les traigo el amor en tiempo de coronavirus. Hoy les quiero hablar acerca de mi perspectiva de cómo ha cambiado el amor en cuanto a la pareja, familiar y de personas que no se encuentran en su país pasando este tiempo de cuarentena. Así que sin más, vamos con el videito. Estos tiempos ha sido duro para muchos de nosotros en diferentes aspectos, ya sea en el trabajo, salud o amor. Muchos de nosotros hemos pasado bajas y altas al pasar o vivir más tiempo con nuestra familia. Literal, las 24 horas del día encerrados todos juntos, ya sea con el esposo, la esposa, los hijos u otros familiares. Pero creo que este tiempo ha servido de mucho para muchos de nosotros, ya sea para conectarse más con la familia o en todo caso alejarse más. Por ejemplo, un cambio radical por esta pandemia es el amor entre parejas de las que no viven juntos. Pasaron de ir a restaurantes, a cines o al parque a tener que hacer sus citas románticas vía videollamada. Creo que fue una forma muy bonita de sentirse cerca a pesar de estar lejos. Por otro lado, cuando ya se podían empezar a ver, ahora tenían que salir a verse con mascarilla y con alcohol o gel en la mano. Lo mismo pasó con las parejas casadas, ya que mientras el esposo o la esposa se iba al trabajo y uno de ellos se tenía que quedar en casa, ahora tenían que pasar las 24 horas del día juntos y encerrados y con los hijos y sobre todo compartiendo los quehaceres del hogar. Mayormente los hombres se dieron cuenta del extenuante trabajo que es encargarse del hogar. Ahora, ¿cómo sería el cambio del amor de pandemia para las personas que se encuentran lejos de su familia y no en su propio país? Para mí fue lo que sería paciencia. El amor es paciencia. ¿Por qué paciencia? De acuerdo a mi experiencia y por qué lo describiría así. Porque yo en ese tiempo hubiera preferido estar con mi familia en vez de estar con una familia extraña. Bueno, no es extraña literal, pero no son tu sangre. Entonces yo creo que en casos difíciles lo mejor es siempre estar con tu familia porque uno nunca sabe qué es lo que puede pasar. Entonces sí, ese sería como que el cambio que hubo para las personas que no estamos con nuestra familia, ¿no? El tener paciencia, voluntad y fuerza de seguir adelante. Por otro lado, fue lo mejor que ha podido pasar para estas aplicaciones online, ya sea aplicaciones de citas como Tinder, OkCupid, en Bumble o algo así. Y también para esas aplicaciones de videollamadas en donde podías hacer con más de 2 personas. En este caso tenemos la aplicación de Zoom. Así que eso creo que fue el boom para estas aplicaciones y sobre todo para Instagram, Facebook y TikTok. TikTok fue el rey de las aplicaciones. Todo el mundo empezó a utilizar pues para divertirse un poco, incluso yo. Bueno, ya que hablé un poquito acerca del amor en tiempos de pandemia, ahora les voy a pasar unos videitos que he pedido a mis amigas para que me cuenten desde su perspectiva cómo fue su amor en tiempos de COVID-19. La cuarentena en el amor nos fue muy bien, creo que nos ha ayudado mucho a reencontrarnos nosotros. Siento yo que hemos crecido como familia, además que hemos pasado por el cambio de mi bebé, fue de los 14 a los 18 meses y ahorita todavía la llevamos. Ha sido muchos cambios, pero muy agradables y pues esta cuarentena hasta creo que nos sirvió muchísimo porque sí, en cuanto al amor, ha crecido muchísimo. Hola, Eliana por aquí. Bueno, sobre mi experiencia de el amor en tiempos de COVID, fueron como varios días de encierro en realidad, al menos aquí en Perú. Entonces, siento yo que ha sido como que una situación un tanto complicada, pero manejable, con sus altibajos obviamente. Porque pasé de estar de trabajar 24/7 lunes a viernes y en realidad no vernos con mi pareja normalmente mucho tiempo de lunes a viernes a vernos todos los días y tener que laborar en el mismo lugar. No ha sido sencillo porque creo que cada uno necesita su espacio personal,
pero a lo largo del tiempo lo hemos como que aprendido a manejar los momentos en los que necesitábamos nuestro propio espacio. Aún así, en realidad también han existido muchos altibajos en los que hemos estado como que con días buenos, días malos, y también incluso llegué como a determinar que de lunes a viernes todo mal, como que en peleas así por molestias, cosas, y los fines de semana eran como que los días luna de miel, en donde, no sé, la pasábamos bien y todo, pero luego cuando comenzaba la semana y todo lo demás era todo un terror. Pero sí, esa ha sido mi experiencia del amor en los tiempos de COVID. Aparte de eso, todo normal en realidad. Tenemos buen tiempo juntos, entonces creo que todo es manejable. Y tratar de entender la posición de la otra persona también es muy importante, porque hemos pasado creo que todas las personas han pasado internamente por temas personales al estar encerrados, entonces es importante tener en cuenta eso también. Y sí, nada. Chao. El amor en tiempos de COVID. ¿Qué es el amor? No me lo han presentado, no lo conozco. Promix. A ver, el amor creo que yo lo diferencio en tres relaciones interpersonales. La primera vendría a ser la de pareja. Entonces, el amor en tiempo de COVID con mi pareja, pues no podría decirlo, pues no tengo pareja, because I'm a single, always single, never alone. La segunda sería mis amigos, mis amigues, que en verdad este tiempo de coronavirus me ha hecho valorarlos un montón. Y de verdad en Estados Unidos mis amigas son como mi familia, porque son la familia que uno elige. Entonces los extraño demasiado. Y extraño mucho a mis amigos en Perú. Ellos son como que el amor más cercano después de la familia que tengo, porque me conocen tal y como son. Digo, tal y como soy. Entonces yo me imagino que pasaría cuarentena con ellos, porque no sé, sería muy divertido. Y el tercero, pero no menos importante, creo que es el más importante, es mi familia. El amor con mi familia es como... ha sido muy difícil durante todos los años, porque somos personas muy diferentes viviendo en un solo lugar. Pero yo veo así, ¿no? Que hay mucha gente que se queja de que, ay, estoy harta de estar con mi familia, ya me quiero ir, no sé qué, yo quiero que la cuarentena acabe, quiero salir con mis amigos, bla, bla, pero en verdad no saben cuánto los envidio a ustedes que puedan estar en cuarentena con su familia, porque ¿qué daría yo por estar con ellos? Con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos. Me imagino grabando TikTok con mis hermanos todo el día. Entonces eso, siento que estar lejos de casa te hace valorar mucho eso. ¿Qué daría yo de verdad, amigos? ¿Qué daría yo por estar con ellos en estos momentos? Pero tengo acá mi host family y este tiempo de cuarentena nos ha hecho conocernos too much, demasiado. Pero ya, no me quejo, voy a disfrutar del lugar en el que estoy y listo, ya me pasé los 2 minutos, así que chao. Finalizo diciendo que a pesar que fue o sigue siendo una gran batalla para muchos de nosotros el compartir las 24 horas del día con el esposo, la esposa, los hijos u otros familiares, creo que muchos de nosotros hemos aprendido a valorar el tiempo en familia y cómo saber sobrellevar los problemas familiares. Inclusive el saber que nos amamos los unos a los otros y de saber quiénes realmente están contigo en las buenas y en las malas, incluso nuestros amigos. Creo que no muchos de nosotros hemos aprendido algo de esta pandemia y está bien, no tienes tampoco por qué aprender algo si no lo hiciste. Es perfecto. Y hasta aquí el video, espero que les haya gustado y hayan podido reflexionar un poquito de cómo ha cambiado el amor en estos tiempos de pandemia. Me gustaría saber tu experiencia de cómo fue, así que déjalo en los comentarios y te estaré respondiendo. No olvides seguirme en mis redes sociales como son Facebook, Twitter e Instagram y suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho para que seas parte de esta hermosa familia. Y nada, nos vemos en un próximo video. Bye.